Todo empezó el viernes que llegué antes de lo previsto. No fue por nada raro, simplemente el jefe nos soltó a todos después de comer porque, según él, nos lo habíamos ganado. Hacía calor, era final de mes, y yo solo quería tirarme en el sofá, abrir una cerveza y ver el partido en paz. Había sido una semana de mierda en el trabajo. Mucho cliente quejica, mucho presupuesto que no cuadraba, mucho compañero que se escaqueaba. Nada nuevo. Así que llegar a casa 2 horas antes me pareció una bendición. Metí el coche en el garaje sin hacer ruido, como siempre. Ni siquiera puse música, quería silencio. El plan era sencillo, cervecita fría, pantalón corto, sofá. Pero en cuanto entré, algo me pareció raro. No olía a comida ni a café ni a la colonia floral de Clara. Había un olor diferente. Masculino. Ese tipo de olor que no proviene de ambientador ni de suavizante. Algo más, crudo. Y sí, esto suena loco, pero lo sentí. Como cuando entras a un vestuario de gimnasio vacío y sabes que alguien acaba de salir. Así. Exactamente así. Y el salón, vacío. El coche de Clara no estaba fuera, pero eso no era raro, a veces aparca unas calles más arriba. Paula, nuestra hija, estaba en casa de una amiga, de eso sí me acordaba. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. No escuché voces, ni risas, ni ruidos comprometidos. Nada. Todo estaba en un silencio demasiado limpio. Me acerqué sin pensar mucho. ¿Sabes esa sensación de que algo no encaja, pero aún no sabes el qué? Pues eso. Empujé la puerta del cuarto y me encontré con un detalle pequeño, pero suficiente, una corbata en el pomo de la ventana. No mía. A rayas, de esas finas, de marca buena. Yo no uso corbata desde el bautizo de mi sobrino. La cogí. Estaba caliente, como si acabaran de dejarla allí. Ahí fue cuando empecé a notar cómo se me apretaban los dientes. Miré alrededor. La cama hecha. Demasiado hecha. Las almohadas perfectamente colocadas. Pero sobre la mesita, un vaso con marcas de carmín. No rojo, sino de ese color vino que Clara se pone solo cuando va a cenas especiales. Seguí andando por la casa como un fantasma. Ya no buscaba a Clara. Buscaba algo que me dijera si me estaba volviendo loco o si realmente había pasado algo en mi puta cama. Fui al baño. Toallas húmedas. 2. Una claramente más grande que la otra. Y ahí sí, 2 cepillos de dientes, uno viejo, azul, el mío, y otro blanco, totalmente nuevo. De esos eléctricos, caros, de marca. ¿Desde cuándo Clara tenía uno así? No era suyo. Y lo sabía. Ahí, en ese baño, con el zumbido del extractor de fondo y el olor a gel masculino en el ambiente, me senté en el borde de la bañera. No sentí rabia aún. Solo vacío. Como si me hubieran apagado por dentro. No la llamé. No la escribí. No revisé nada. Volví a bajar, abrí esa cerveza que quería desde la mañana y me senté en el salón en silencio. Me la tomé entera. Lenta. Sin mirar el móvil. Ni la tele. Solo escuchando el tic-tac del reloj de pared. Y esperando. A eso de las 7, oí la puerta del portal. Clara entró con una bolsa del supermercado. Sola. Sonrió al verme, como si no pasara nada. Como si yo fuera un jarrón más del salón. ¿Ya estás en casa?, preguntó, fingiendo sorpresa. La miré. Me la quedé mirando en serio, por primera vez en mucho tiempo. No por encima. No como quien observa a alguien que ve todos los días. La miré como si fuera una extraña. Y en ese momento no supe qué era peor, si lo que sospechaba,
o la calma con la que ella fingía que no pasaba nada. Cuando me levanté esa mañana, tenía claro que algo había cambiado dentro de mí. No era rabia, ni celos, ni siquiera tristeza. Era más como si me hubieran quitado una venda que llevaba años puesta y por primera vez veía todo con otra luz. Clara preparaba café en la cocina como si el día anterior no hubiera pasado nada, como si no hubiera dejado pistas de otra presencia en la casa, como si no llevara semanas interpretando el papel de esposa dedicada mientras en paralelo sostenía otro guión con otra persona. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó si quería tostadas. Le dije que no. Me senté en la mesa frente a ella, con una calma fingida, y mientras ella hablaba de cosas normales, como la reunión de evaluación que tendría esa tarde en el instituto o el cumpleaños del padre de una amiga de Paula, yo la observaba. No con amor, ni con ternura, sino con esa frialdad que te entra cuando sientes que estás frente a alguien que ya no conoces. Ella no notaba nada raro. O eso parecía. Se movía segura, con la misma expresión de siempre, como si no intuyera que la estaba mirando diferente, como si no se le ocurriera que yo supiera algo. Y eso me dio más motivos para seguir en silencio. Me fui al trabajo pero no trabajé. Pasé el día en la oficina de mantenimiento revisando partes que ya estaban resueltos, haciendo llamadas vacías, escribiendo correos que no necesitaban respuesta. Solo quería pasar el día sin cruzar ninguna línea, sin decir nada antes de estar seguro. Pero ese estar seguro ya estaba dentro de mí, porque uno no necesita pruebas cuando el cuerpo entero te dice que ya lo sabe. Aún así, decidí que si Clara estaba jugando a ocultar cosas, yo también podía jugar a descubrirlas sin que lo notara. No me gustaba la idea, nunca he sido un tipo que revisa bolsos ni persigue a su mujer como un detective, pero necesitaba entender qué clase de historia estaba ocurriendo a mis espaldas. Esa noche, mientras Clara se duchaba, aproveché para revisar la bolsa del supermercado que había traído el día anterior. Estaba vacía, pero en el fondo había un ticket arrugado. No era del súper del barrio, era de una tienda del centro, de esas más caras donde no solemos comprar. Había 2 botellas de vino, una caja de bombones caros, y un ambientador en spray con aroma a cedro y ámbar, uno de esos que jamás usamos en casa. Clara jamás compra vino así porque yo ni bebo vino, y ella prefiere blanco. Lo guardé de nuevo, igual que estaba, sin decir nada. Me senté en el sofá a esperar que saliera del baño. Cuando salió, con el pelo mojado y el pijama puesto, se acercó para sentarse a mi lado. Me besó en el cuello y me preguntó qué veía. Yo apreté los dientes, sonreí apenas, y dije que nada interesante. Apoyó la cabeza en mi hombro y me acarició el brazo. Yo sentía el estómago apretado. No por la ternura del momento, sino porque sabía que esa mujer que tenía pegada a mí ya había estado abrazando a otro, y ahora usaba el mismo gesto como si nada. Los siguientes días fueron iguales. Clara empezó a ser más atenta conmigo. Me escribía durante el día, me preguntaba si necesitaba algo del súper, se ofrecía a recoger a Paula si yo tenía lío en el trabajo. Pero todo eso no era ternura, era estrategia. Se notaba en la forma en la que me hablaba, como si buscara estar por encima de cualquier sospecha, como si quisiera redibujar una imagen que yo ya no podía tragarme. Un martes, me dijo que saldría un poco más tarde porque tenía claustro. Le pregunté a qué hora volvería. Me dijo sobre las 9, no más. A las 9:15, estaba de nuevo en casa. Traía el pelo algo desordenado, el cuello de la camisa ligeramente abierto, y ese olor a perfume que no se ponía desde hace meses. Le pregunté si le había ido bien, y respondió que sí, que todo fue muy largo y aburrido. Me lo dijo mientras se servía un vaso de agua, de espaldas, y en ese momento supe que mentía. Decidí seguirle el ritmo. El jueves siguiente le dije que yo también saldría tarde, que los chicos del curro querían tomarse unas cañas. No era cierto, pero quería ver su reacción.
Dijo que genial, que me lo pasara bien, y que ella aprovecharía para ordenar cosas en casa. Me fui a eso de las 7, y en lugar de ir al bar, aparqué 2 calles más abajo y me quedé esperando. Estaba oscuro y hacía fresco, pero no me importaba. Quería comprobar si sus reuniones eran reales o si estaba usando la rutina como coartada. A las 7:55, vi su coche salir. No iba sola. Iba con alguien en el asiento del copiloto, un hombre. No vi su cara. El coche giró hacia la salida del barrio y lo seguí, despacio, sin acercarme mucho. Condujo hasta un bloque de piso cerca del río. Aparcó en doble fila y ambos bajaron. Él abrió el portal con una llave. Ella entró detrás. No llevaban carpetas, ni mochilas de trabajo, ni actitud de colegas de instituto. Llevaban la calma de los que ya han repetido ese movimiento muchas veces. Me quedé ahí, quieto, sin bajar del coche, sin saber si quería llorar, gritar o reírme. Porque en ese instante ya no había margen de duda. Clara estaba metida en algo serio con otro hombre. No era una aventura de una noche. No era una tontería sin importancia. Era algo estructurado, organizado, establecido. Volví a casa 1 hora después. Paula estaba dormida. Me metí en la ducha, y ahí sí, me derrumbé un poco. No lloré como un niño, pero sentí el cuerpo más pesado que nunca. Me miré al espejo y no vi a un marido engañado. Vi a un hombre al que le habían desmontado la historia sin previo aviso. Me acosté sin hacer ruido. Clara volvió casi a medianoche. Me rozó el hombro para decirme que ya estaba en casa. Yo fingí dormir. Sentí su cuerpo cerca, su respiración tranquila. Ella dormía como si no hubiera hecho nada. Como si todo siguiera en orden. Y yo, por primera vez, empecé a pensar que tal vez no tenía sentido seguir fingiendo que no pasaba nada. Pero no iba a decir nada todavía. No antes de tener un plan. No antes de entender hasta dónde había llegado Clara y qué papel quería seguir jugando. Porque si ella había tomado sus decisiones, yo también empezaba a preparar las mías. Cuando me desperté al día siguiente, ya no tenía espacio mental para seguir guardándome todo. Había aguantado demasiado y cada gesto de Clara me rebotaba por dentro con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera encajando golpes sin defensa posible. Me levanté antes que ella y desayuné solo en la cocina, sin encender la radio, sin mirar el móvil, sin pensar en nada más que en el momento que llevaba días evitando. Sabía que ese día tenía que dejar de observar y empezar a hablar, pero no quería hacerlo como un loco, ni como un marido desesperado, ni como alguien que suplica explicaciones. Quería hacerlo como un hombre que había visto suficiente. Clara bajó alrededor de las 9, con el pelo medio mojado y esa expresión tranquila que usa cuando cree que controla cada detalle de su vida. Me dijo buenos días y preguntó si me apetecía salir a comer fuera el domingo. Normalmente esa frase me habría sonado agradable, pero ese día la sentí como un intento de presentarme una normalidad que ya no existía. Le dije que podíamos verlo y ella sonrió, aunque estoy seguro de que ya empezaba a notar que mi voz tenía un tono diferente. Estuvimos un rato haciendo cosas en la casa, yo ordenando herramientas en el garaje y ella recogiendo ropa en el dormitorio. La tensión se acumulaba, porque cada vez que pasábamos cerca uno del otro se notaba una especie de distancia incómoda, no porque estuviéramos enfadados, sino porque los dos sabíamos que había algo en el aire que no podía seguir escondido. A media mañana, subí a nuestro cuarto y la encontré doblando camisetas encima de la cama. Se veía tranquila, pero tenía los hombros algo tensos, y cuando me vio entrar dejó de mover las manos. Me quedé apoyado en el marco de la puerta, sin prisa, respirando despacio. Ella me preguntó si pasaba algo. Le dije que sí, que necesitábamos hablar.
Ella cerró una de las camisetas con una precisión exagerada y se quedó de pie, mirándome como si quisiera adivinar por dónde iba a empezar. No le di tiempo a que inventara nada. Le dije que sabía que el jueves no había estado en una reunión del instituto, que la había seguido y que había visto al hombre con el que entró en aquel edificio. No levanté la voz, no hice ningún reproche, simplemente expuse lo que había visto. Ella se quedó quieta unos segundos, demasiado quieta, como si estuviera reorganizando mentalmente toda la historia para responder lo más rápido posible. Cuando habló, lo hizo con un tono más elevado del que esperaba. Dijo que no podía creer que la hubiera seguido, que eso era una falta de respeto, que así no se construía una relación. Yo la dejé decir todo lo que quisiera, porque en realidad no me importaba su indignación, sino la verdad que estaba intentando esconder detrás de esa ofensiva. Cuando terminó, le dije que no estaba hablando de controlarla, ni de celos, ni de revisar su vida, sino de hechos concretos, la corbata en nuestro dormitorio, las toallas húmedas en el baño, el cepillo de dientes que no era suyo, el vino caro que nunca compra, el perfume distinto, los horarios cambiados y el hombre que abría con su llave el portal donde ella entró como quien entra a su segundo hogar. Ella intentó mantener la calma, pero la voz le tembló un poco cuando me dijo que estaba exagerando, que eso no significaba nada, que lo del jueves era una reunión en casa de una compañera y que el tipo que yo había visto era un padre del instituto que simplemente la había acompañado a coger unas cosas. Yo no respondí a esa versión absurda, porque ni siquiera merecía análisis. Le pregunté cómo se explicaba entonces la corbata en nuestro cuarto. Ella dijo que no sabía de qué corbata hablaba. Le dije que la había encontrado yo mismo, que la había tenido en la mano. Entonces me pidió que se la enseñara, como si creyera que estaba inventando algo. Yo sabía perfectamente que no tenía que traerla para demostrar nada, porque ella sabía qué corbata era. Así que simplemente repetí que no estaba dispuesto a jugar a ese nivel. Ella dio un paso hacia mí, con las manos algo temblorosas, y me pidió que no siguiera con la conversación en ese tono. Le dije que no había ningún tono, que lo único que estaba haciendo era pedirle una verdad que llevaba escondiendo demasiado tiempo. En ese momento bajó la mirada, y en vez de seguir negando, cambió de ataque. Me dijo que últimamente yo estaba distante, que hablaba menos, que parecía más preocupado por mis cosas que por nosotros, que quizá había interpretado mal muchas situaciones por culpa de mis inseguridades. Era una forma elegante de echarme la culpa, de darle la vuelta a los hechos para ver si yo me cansaba de buscar respuestas. Pero yo ya no estaba en posición de aceptar esas maniobras, así que le dije que no tenía ninguna inseguridad, que siempre había confiado en ella, que nunca la había vigilado y que nunca había tenido motivos para desconfiar, pero que los motivos habían empezado a aparecer solos, sin que yo los buscara. Ella se quedó callada, y fue ahí donde supe que estaba a punto de romper el muro. Le pregunté directamente quién era el hombre con el que había entrado en aquel piso. Ella respiró hondo, como si necesitara aire para soltar una mentira más o para decir algo verdadero por primera vez en semanas. Me dijo que era un compañero del instituto, que estaban trabajando juntos en un proyecto de actividades culturales y que la reunión se había alargado más de la cuenta. Le recordé que lo había visto abrir el portal con llave y ahí se quedó en silencio. No había forma de justificar eso. No había proyecto cultural que explicara una llave de un piso privado. Me miró con una mezcla de nervios y enfado, como si yo fuera el causante de ese callejón en el que se había metido. Y entonces dijo que sí, que era un amigo, que él vivía allí, pero que no había pasado nada, que simplemente habían tenido que repasar materiales y que no quería que yo malinterpretara las cosas. Le dije que no estaba malinterpretando nada, que llevaba tiempo notando cambios, que había indicios por todas partes, que ya no podía fingir que no veía lo que veía. Ella me pidió que dejara de hablar, que estaba saturada, que no quería discutir. Fue la primera vez en la mañana en la que noté miedo en su cara.
No miedo a mí, sino miedo a que la conversación siguiera avanzando hasta un punto donde ya no pudiera disfrazar nada. Yo le dije que no quería discutir tampoco, que solo necesitaba la verdad, porque seguir viviendo con mentiras no tenía ningún sentido. Ella se sentó al borde de la cama y se llevó las manos a la cara. Cuando habló de nuevo, lo hizo con una voz más baja, algo quebrada, y me dijo que no había tenido ninguna intención de hacerme daño, que estaba confundida, que la situación se había ido complicando sin que ella lo planeara y que no sabía cómo poner freno sin destrozarlo todo. Yo me quedé quieto, escuchando, y fue entonces cuando lo admitió. No lo dijo de forma directa, pero dijo algo suficientemente claro, que llevaba meses sintiéndose fuera de lugar, que en el instituto había encontrado apoyo en alguien que la hacía sentir valorada, que la conversación con esa persona se le había ido de las manos, que no quería perder a nuestra hija ni a mí, que no había pretendido llegar tan lejos. No usó la palabra infidelidad, pero no hacía falta. Lo había dicho sin decirlo. La miré largo rato y no sentí alivio por haber oído una confesión. Sentí una mezcla de rabia contenida y cansancio, como si todo lo que había sospechado se confirmara sin necesidad de más detalles. Le pregunté qué pensaba hacer a partir de ese momento. Clara no respondió. Me dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba aclararse, que no quería tomar decisiones precipitadas. Yo le dije que el tiempo se había acabado el día que decidió cruzar ciertos límites, que ahora lo que necesitábamos no era tiempo sino claridad. Pasamos un rato en silencio, un silencio largo y espeso que dejó claro que ya no estábamos en el mismo lugar. Ella intentó acercarse para tocarme el brazo, pero me aparté. No con desprecio, sino con esa frialdad que nace cuando la confianza se ha roto y no puedes obligarte a reaccionar como antes. Ella se levantó, dijo que necesitaba salir a despejarse y bajó las escaleras sin mirarme de vuelta. Yo me quedé en el cuarto, sentado en el borde de la cama donde tantas veces habíamos compartido nuestra vida, pensando en lo rápido que puede derrumbarse algo que parecía estable, y en cómo, a pesar de lo duro que había sido escucharlo, todavía quedaban conversaciones pendientes que serían aún más difíciles. Cuando Clara salió por la puerta aquel día, con las llaves en la mano y la mirada perdida en cualquier punto menos en mí, supe que acababa de empezar una fase en la que ya no bastaba con pedir explicaciones ni buscar coherencia en lo que decía, porque la coherencia se había roto hacía semanas y ahora lo único que quedaba era actuar. No estaba pensando en venganza inmediata ni en dramatismos, pero sí en equilibrar las cosas de alguna manera, porque ella había jugado con ventaja demasiado tiempo y yo había sido, en esencia, un espectador mudo que tragaba cada mentira con la buena voluntad del que cree que su casa es un lugar seguro. Me quedé sentado en la cama, mirando el suelo, escuchando el silencio de la habitación que ya no reconocía como propia, y aunque una parte de mí quería salir corriendo detrás de ella para seguir discutiendo, la otra parte, la que llevaba días creciendo, me pedía hacer las cosas de otra forma, más inteligente, más fría, más adecuada a la situación. Así que me levanté, me puse una sudadera y me fui al salón a ordenar mis ideas sin precipitarme. Lo primero que hice fue revisar mentalmente todo lo que había visto las últimas semanas, no para torturarme sino para entender hasta qué punto ella había perdido la vergüenza en ese juego que llevaba escondiendo. Recordé la corbata, las toallas húmedas, el perfume distinto, el piso al que entró con aquel hombre, las excusas repetidas con la misma naturalidad con la que alguien habla del precio de la fruta, su manera de girar la cabeza cada vez que yo preguntaba algo que la incomodaba. Todo formaba un cuadro más que completo y aunque ella había evitado usar la palabra exacta, ya no quedaban huecos. La realidad era la que era y yo tenía que colocarme en la posición correcta para enfrentarla. Una cosa estaba clara, si ella había decidido abrir una vida paralela, yo tenía derecho a proteger la mía y la de Paula. Y proteger, en este caso, significaba tomar decisiones conscientes, no permitir que Clara siguiera usando nuestra casa como punto intermedio entre dos vidas, ni que creyera que podía avanzar sin consecuencias mientras yo seguía callado en una esquina.
Pasé un rato pensando en qué hacer y acabé tomando una decisión simple. No podía quedarme esperando a que ella volviera con una versión más elaborada de los hechos o con un discurso emocional para pedir tiempo. Si ella necesitaba tiempo, yo también, pero mi tiempo no iba a consistir en quedarme quieto. Así que agarré una mochila y empecé a guardar documentos personales, cosas que me pertenecían a mí solo, papeles laborales, tarjetas bancarias, un par de discos duros donde tenía mis copias de seguridad, mis herramientas más importantes del trabajo y un par de cambios de ropa. No era una huida ni un abandono, pero sí un movimiento estratégico. No pensaba dormir fuera aquella noche, pero quería que Clara notara que ya no estaba en la misma dinámica que ella. Y sobre todo, quería dejar claro que si ella tenía secretos, yo tenía planes. Cuando terminé, guardé la mochila en el coche, camuflada bajo una manta vieja, y volví a casa para seguir el día como si nada. Paula llegaba por la tarde y no tenía por qué enterarse de nada aún, así que preparé merienda, la ayudé con unos deberes y pasamos un rato viendo la tele. Mientras tanto, Clara no daba señales de vida. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un aviso. El silencio de su parte era casi un reconocimiento implícito de culpa. A las 9:30 entró por la puerta. Se le notaba cansada, con los ojos un poco hinchados, seguramente de llorar o de intentar convencerse de que sabía qué decirme. Me saludó con un hola apagado y se acercó a Paula para darle un beso. Yo la observé sin moverme del sofá. Cuando Paula subió a ducharse, Clara y yo nos quedamos solos en el salón. Ella se quedó de pie, sin sentarse, como si no supiera dónde ponerse. Me preguntó si estaba mejor que por la mañana. Le dije que estaba igual, simplemente pensando. Me preguntó si quería seguir hablando. Le dije que quería escuchar lo que ella tenía que decir, pero que esta vez necesitaba respuestas claras, sin rodeos y sin que intentara culparme de su comportamiento. Ella se frotó las manos, respiró hondo y empezó un discurso que llevaba claramente preparado. Dijo que no había sido su intención llegar a ese punto, que la relación con ese hombre había empezado como una amistad, que ella se había dejado llevar por una sensación de libertad en el trabajo porque se sentía estancada en casa, que había cometido errores pero que no había llegado a hacer nada grave, que solo necesitaba sentirse escuchada y valorada. Ese tipo de explicación repetida, llena de frases que intentan sonar sinceras pero que no concretan nada. Yo la dejé hablar, no porque me importara lo que decía sino porque quería medir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvarse del peso de la verdad. Cuando terminó, le pregunté si estaba teniendo una relación con ese hombre. Ella bajó la mirada. Lo tomó como una señal de que tenía que suavizar la respuesta. Dijo que no lo llamaría relación, que habían tenido momentos complicados y que ella no sabía cómo definirlo. Era una forma de reconocerlo sin admitirlo del todo. Fue entonces cuando le dije que entendía lo que estaba intentando hacer pero que yo no estaba dispuesto a entrar en su ambigüedad. Le dije que su vida era suya, pero que si había decidido compartirla con otro hombre, yo no iba a quedarme como un adorno en el salón esperando a ver si ella se aclaraba. Le dije que no pensaba soportar que ella usara mi casa para esconder encuentros mientras yo dormía al lado de una mujer que me mentía descaradamente. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, no con un llanto profundo sino con ese llanto contenido que busca generar lástima. Me pidió que no tomara decisiones precipitadas, que no quería romper la familia, que necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Yo le respondí que las cosas no se arreglaban ocultando llaves ajenas o metiendo a otro hombre en un piso a espaldas de su marido. Ella dijo que entendía mi enfado, que estaba arrepentida, pero que no quería que yo reaccionara de manera destructiva. Esa palabra me hizo reír, no por humor sino por incredulidad, porque las decisiones destructivas ya las había tomado ella sin consultarme. Cuando intentó acercarse para abrazarme, di un paso atrás. Le dije que ahí estaba la prueba de que ya habíamos cruzado un punto irreversible, porque antes me habría abrazado sin pensarlo,
pero ahora su contacto me producía un rechazo visceral. Le pedí que fuera sincera. Le pregunté si seguía viendo a ese hombre. Ella no respondió. Ese silencio valía más que cualquier confesión. Le dije que mientras ella no fuera capaz de cortar esa situación, yo no iba a seguir compartiendo un techo como si nada pasara. Me preguntó si pensaba irme. Le dije que no aún, pero que iba a empezar a organizarme sin su participación, porque no iba a permitir que siguiera decidiendo por los dos sin consultarme. Ella empezó a suplicar que habláramos el fin de semana, que buscáramos ayuda, que intentáramos reconstruir algo. Yo le contesté que no iba a reconstruir nada con alguien que ni siquiera reconocía la ruina en la que estábamos. Clara pasó esa noche en el sofá, no porque yo se lo ordenara, sino porque ella misma entendió que ya no tenía derecho a entrar en la cama que había estado mancillando con sus mentiras. Yo dormí en la habitación, aunque fue más un simulacro de sueño que descanso. Me quedé horas mirando el techo, pensando en cada señal que había ignorado, en cómo había permitido que su doble vida creciera sin intervenir, y en cómo la calma se había ido transformando en una especie de frialdad útil que me ayudaba a tomar decisiones con más claridad que nunca. A la mañana siguiente, cuando bajé, Clara ya no estaba, y encima de la mesa había una nota escrita con la letra pequeña y apretada que usa cuando está nerviosa. Decía que se había ido a casa de su hermana y que volvería por la tarde para hablar. La dejé ahí, sin tocarla. No necesitaba una nota para saber que la conversación que nos esperaba iba a ser aún más complicada que la anterior y que, a partir de ese día, mis pasos ya no iban a depender de sus explicaciones sino de lo que yo decidiera hacer con lo que ella había destrozado. Durante toda la mañana evité pensar en lo que Clara había escrito en la nota porque, sinceramente, no me interesaba ni lo que tuviera que decir ni el tono con el que intentara presentarlo. Su versión ya la había escuchado y no necesitaba más explicaciones vacías. No iba a permitir que siguiera moldeando la situación a su antojo, fingiendo que todavía tenía el control sobre lo que ocurría dentro de la casa. Me duché, desayuné y salí con un solo objetivo, comenzar a ejecutar lo que llevaba días preparando en silencio. No se trataba de una venganza impulsiva, ni de algo emocional. Era una respuesta concreta a una traición que había sido constante y premeditada, no un error aislado ni una crisis de pareja mal gestionada. Me fui al centro, pasé por la notaría, luego por la gestoría de un amigo que siempre me había ofrecido ayuda para lo que necesitara y finalmente me senté a tomar un café solo, revisando punto por punto todo lo que necesitaba mover para cortar de raíz cualquier ventaja que Clara pudiera tener sobre mí. Lo primero era revisar las cuentas conjuntas. No porque tuviera miedo de que ella vaciara nada, sino porque ya no tenía sentido mantener mezclado lo que antes compartíamos y ahora no. Teníamos una cuenta común para los gastos del hogar, otra para los ahorros familiares, y además yo tenía la mía personal desde hace años. Decidí vaciar mi parte proporcional de los ahorros, pasarla a mi cuenta privada y dejarlo justo para cubrir lo del mes, porque no quería que Paula se viera afectada por una pelea que no había provocado. Después, contacté con el administrador del piso que habíamos comprado hace 3 años como inversión. Era un apartamento en la playa que alquilábamos por temporada. Yo me había ocupado siempre de todo lo relacionado con ese inmueble y los ingresos iban a la cuenta común. Le pedí al administrador que, a partir del mes siguiente, los ingresos se ingresaran en una cuenta distinta, exclusivamente a mi nombre. Me dijo que no había problema, que solo necesitaba la documentación firmada, y le aseguré que la tendría en menos de 48 horas. A continuación, llamé a Tomás, un abogado de confianza que llevaba años siendo mi contacto cuando necesitaba asesoramiento con cualquier asunto legal. Le pedí una reunión urgente. Me dijo que podía verme esa misma tarde. Nos sentamos en su despacho sin demasiadas vueltas y le expuse todo sin adornos. Le dije que no quería iniciar ningún proceso todavía, pero que necesitaba saber exactamente qué pasos debía seguir si en los próximos días decidía dar el paso definitivo.
Me preguntó si había infidelidad, le dije que sí, aunque sin pruebas formales, y me confirmó que aunque legalmente eso ya no pesaba como antes en los procesos de separación, tener indicios claros podía ayudar si la situación se complicaba. Le pregunté qué debía hacer para evitar que Clara pudiera quedarse con bienes que no le correspondían o utilizar a Paula como argumento para manipular las decisiones. Me explicó las posibilidades, me pidió algunos documentos y me recomendó empezar a registrar por escrito todos los movimientos importantes. Antes de irme, le dije que también quería dejar listo un modelo de convenio, uno que me diera margen de maniobra y reflejara las condiciones que yo estaba dispuesto a aceptar. Después de esa reunión volví a casa más sereno. No satisfecho, porque esto no era una victoria, pero sí con una sensación distinta, como si por fin estuviera haciendo algo útil para defender lo mío. Clara no había vuelto aún, y Paula seguía en casa de una amiga, así que tuve tiempo de revisar mis notas, hacer algunas llamadas más, preparar carpetas con copias de documentos clave y anotar varias contraseñas que pensaba cambiar en los próximos días. Pasé horas haciendo esto porque no quería dejar nada al azar. Clara había jugado a la ambigüedad durante semanas, pero yo no iba a caer en lo mismo. Iba a ser claro, directo y muy difícil de manejar. A las 7:30 sonó la puerta. Era ella, con una bolsa pequeña y el mismo gesto de siempre, ese gesto que mezclaba incomodidad y fingida normalidad. Entró sin hablar, dejó la bolsa en la entrada y se quedó de pie, esperando a que yo le dijera algo. No dije nada de inmediato. Fui a la cocina, preparé un café para mí, y cuando volví al salón le pregunté si quería uno. Me dijo que no. Entonces le pedí que se sentara. Lo hizo en el borde del sofá, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. Yo me senté frente a ella y fui al grano. Le dije que durante semanas había intentado mantener una conversación limpia, sin gritos, sin amenazas, sin humillaciones, pero que ahora el tiempo de hablar había terminado y lo que venía era otra cosa. Le dije que había estado con el abogado, que había hecho los movimientos bancarios necesarios, que había retirado mi parte de los ahorros y que a partir del próximo mes el piso de la playa estaría completamente bajo mi gestión. Ella no dijo nada, solo me miraba con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Le dije que no necesitaba explicaciones, que ya habíamos hablado suficiente, y que ahora quería dejar claras las condiciones con las que yo estaba dispuesto a seguir adelante. Le dije que no pensaba permitir que siguiera viviendo en esa casa si no ponía fin a su doble vida. Que si quería seguir viéndose con el otro, podía hacerlo, pero no bajo mi techo. Le dije que podía irse a casa de su hermana o alquilar algo si lo prefería, pero que mi hija no iba a vivir en una mentira ni iba a crecer viendo cómo su madre jugaba a mantener dos historias al mismo tiempo. Clara me acusó de estar actuando por impulso, de estar reaccionando como si yo fuera el único dolido. Dijo que ella también estaba pasando por un proceso difícil, que no era todo tan blanco o negro. Le dije que no me interesaban los matices, que cuando uno mete a otra persona en la ecuación, ya no puede pedir empatía desde el papel de víctima. Le dije que si quería reconstruir algo, tendría que empezar por asumir lo que había hecho y cortar todo vínculo con ese hombre. Clara se quedó callada unos segundos, y luego dijo que no sabía si estaba preparada para tomar una decisión tan drástica. Le dije que no tenía que decidir nada hoy, que podía pensarlo, pero que mientras tanto se iba de la casa. Que esa misma noche se iba con su hermana, y que le daba hasta el fin de semana para decidir si quería volver bajo unas nuevas condiciones o si prefería rehacer su vida en otra parte. Le dejé claro que no iba a forzar nada, pero que tampoco iba a seguir permitiendo que ella tuviera el control de una situación que ya se le había escapado de las manos. Ella se levantó, me dijo que no podía creer cómo estaba reaccionando. Le dije que eso era lo más curioso de todo, que después de mentirme durante semanas, ella era la que se sentía sorprendida por el hecho de que yo actuara como un hombre con dignidad. Se fue al dormitorio sin decir nada más,
hizo una maleta pequeña, volvió al salón y me preguntó si pensaba explicarle a Paula por qué se iba. Le dije que no, que eso le tocaba a ella. Que ella había creado el problema, que ella debía explicarlo. Me miró como si no supiera si llorar o insultarme. Finalmente se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta sin decir nada. No sentí alivio, ni triunfo, ni paz. Sentí lo que uno siente cuando por fin hace lo que tiene que hacer, aunque no sea agradable. Me senté en el sofá, abrí el portátil y empecé a ordenar los documentos que necesitaba enviar al abogado. Esta vez no había marcha atrás. El daño estaba hecho y yo no pensaba seguir participando de su teatro ni un minuto más. El sábado por la tarde Clara volvió a casa a la hora en que Paula estaba con su abuela, como habíamos acordado, y aunque sabía que venía con la intención de cerrar lo que fuera que todavía creía que quedaba por cerrar, ya no había en mí ninguna intención de darle margen para negociar nada. No porque quisiera castigarla eternamente ni porque necesitara arrinconarla emocionalmente, sino porque todo lo que tenía que decirle ya lo había dicho, todo lo que necesitaba confirmar ya lo había confirmado, y ahora lo único pendiente era cerrar de manera clara un ciclo que ella misma había destruido sin admitirlo abiertamente, incluso cuando ya no le quedaban argumentos. Entró con una carpeta en la mano, supongo que con la idea de mostrarme algún documento o propuesta, y se sentó directamente en la mesa del comedor sin saludar, como si ya no hiciera falta fingir que quedaba un vínculo de pareja entre nosotros. Me senté frente a ella y le dije que prefería que habláramos sin rodeos, que dijera directamente que había venido a plantear. Dijo que había hablado con su hermana, que había pensado mucho en todo lo que habíamos discutido, y que creía que la separación podía ser la mejor salida para los dos. Me sorprendió que lo dijera tan rápido, sin mostrar resistencia, sin proponer ningún tipo de reconciliación ni repetir los discursos de los días anteriores. Le pregunté si eso significaba que había decidido seguir con el otro. Me dijo que no era tan simple, que no sabía qué iba a pasar con esa otra historia, que su cabeza estaba demasiado revuelta como para decidir algo así de inmediato, pero que era evidente que entre nosotros ya no había nada que sostuviera la convivencia. Le dije que eso ya lo sabía, que lo había tenido claro desde el día en que preferí callarme en lugar de seguir discutiendo con alguien que no se atrevía ni a decir la verdad completa. Clara bajó la mirada, no como disculpa, sino como si quisiera ahorrarse otra confrontación. Me dijo que quería que todo fuera lo más ordenado posible, que no tenía intención de pelear por los bienes, que solo quería asegurarse de que Paula no saliera perjudicada en ningún sentido. Le respondí que me parecía bien, que yo tampoco pensaba complicar nada innecesariamente, pero que necesitaba que las decisiones se tomaran por escrito y con testigos legales, porque ya no confiaba en su palabra, y no por orgullo, sino por precaución. Asintió, sacó un par de papeles de la carpeta y me los pasó. Era un borrador que había redactado su cuñado, que es abogado, y en el que proponía una custodia compartida, una división equitativa de los bienes y la cesión del piso de la playa a uno de los dos, a negociar. Lo leí con atención, sin interrumpirla, y al terminar le dije que prefería que nuestras gestiones se canalizaran directamente a través de nuestros respectivos abogados, que eso evitaría malentendidos o discusiones innecesarias. Aceptó sin problema. No había agresividad en el ambiente, pero sí una especie de frialdad que decía más que cualquier grito. Éramos dos personas que ya no se debían explicaciones, solo movimientos logísticos. Después de eso, hablamos de Paula. Le pregunté cómo pensaba explicarle la separación. Me dijo que quería que lo hiciéramos juntos, con un discurso claro, sin inventar excusas, sin poner culpables delante. Le dije que me parecía justo, pero que no pensaba ocultarle que ella se iba por una elección personal y que yo no había tomado esta decisión porque quisiera romper la familia, sino porque no tenía sentido seguir fingiendo que existía. Clara intentó suavizar el tono, dijo que era mejor enfocarlo desde el punto de vista del cambio, de los nuevos comienzos, de que a veces las parejas evolucionan.
Le respondí que esas frases servían para adultos que quieren salir limpios de sus errores, pero que Paula no era tonta y terminaría entendiendo todo, así que cuanto antes lo abordáramos con claridad, mejor para todos. Ella no discutió. Dijo que me parecía bien, que podíamos hacerlo el lunes, después del colegio. Yo acepté. Antes de irse, se quedó un momento parada en la entrada, como si buscara algo que decir, una última frase que le permitiera cerrar la escena con algo más humano. Finalmente me preguntó si algún día iba a poder perdonarla. Le dije que no lo sabía, que no me interesaba pensar en eso ahora, que el perdón no era un objetivo para mí, sino algo que quizás llegaría solo con el tiempo, o quizás no. Dijo que lo entendía. Me pidió disculpas, otra vez, pero sin fuerza, como alguien que repite una frase que sabe que ya no tiene impacto. Le abrí la puerta, se fue sin mirar atrás, y esa fue la última vez que Clara estuvo en esa casa como parte de mi vida. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero no fáciles. Nos turnamos con Paula según el acuerdo provisional que redactaron los abogados, y tratamos de mantener una comunicación mínima pero funcional. Ella no volvió a hablarme del otro hombre, ni de su situación emocional, ni de nada personal. Yo tampoco le pregunté nada. No por indiferencia, sino porque ya no tenía sentido buscar más respuestas en alguien que había demostrado que sus versiones cambiaban según su conveniencia. Me concentré en mi trabajo, en cuidar a Paula, en reorganizar mi casa y mi rutina. Cambié las cerraduras, renové parte del mobiliario, quité algunas fotos del salón y guardé recuerdos que ya no tenían lugar. Poco a poco, empecé a sentirme mejor. Una tarde de domingo, mientras paseaba con Paula por el parque, me preguntó si mamá iba a volver a casa. Le dije que no, que ahora vivíamos en casas distintas porque las cosas entre nosotros habían cambiado. Me miró con esa expresión seria que tienen los niños cuando procesan algo importante. No dijo nada más. Me apretó la mano y seguimos caminando. Fue en ese momento cuando entendí que no necesitaba explicar más de lo necesario. Que lo importante era estar ahí, responder con hechos, no con discursos. Un mes después, firmamos el acuerdo definitivo de separación. Fue rápido, sin incidentes. Clara estuvo correcta, seca, sin muestras de afecto ni rencor. Solo una mirada larga al final, como si todavía esperara que le dijera algo más. Pero no lo hice. No porque me negara a hacerlo, sino porque ya no quedaba nada que tuviera sentido decir. Salimos del despacho y cada uno se fue por su lado. Yo caminé hasta el coche, me senté, cerré la puerta y respiré hondo. No sentí alivio total, pero sí una especie de cierre necesario. Ahora han pasado unas semanas más. Vivo solo con Paula la mitad del tiempo y la otra mitad la paso solo, reorganizando lo que quiero que sea mi nueva vida. No he vuelto a pensar en Clara con dolor, ni con odio. Solo con una especie de distancia mental que me permite entender que las personas cambian, que a veces toman caminos sin mirar atrás y que uno tiene que adaptarse o quedarse estancado en una rabia inútil. No he buscado volver a salir con nadie, ni lo necesito. No estoy cerrado al futuro, pero tampoco tengo prisa. Lo que sí tengo claro es que esta experiencia me dejó una lección que no quiero olvidar. Cuando alguien te empieza a mentir con calma, con rutina, con tranquilidad, lo más peligroso no es la mentira, sino la paz falsa que construyen alrededor para que no reacciones a tiempo. Y yo ya no pienso volver a ignorar esas señales. Nunca más.